calientito. Muy bien. No igual, ¿verdad? Ahora sí. Listo. Ahí está. Queridos amigos, amigos todos. Es un buen tema el que se trata casi siempre por los cronistas y los comentaristas, pero suena más importante cuando el tema tiene que ver con, vamos a decir, el fracaso de un gobierno. ¿Por qué se vuelve interesante? Porque en realidad quien elige a un mandatario se supone que lo ha hecho con el suficiente criterio y análisis para haber llevado a la dirección de un país a una persona capaz de gobernar. Y se supone que la importancia de lo que voy a decir depende de que tratemos sobre un estadista antes de decir un presidente, porque vemos que cualquiera que tenga poder y dinero puede escalar el poder y llegar a una presidencia de un país. Eso no garantiza que por el dinero y el poder de influencias sea una persona capaz de gobernar a una nación. El caso de México, en el que se ha visto repetitivamente que el Estado del gobierno es fallido, o sea, no es capaz de sustentar la vida de los mexicanos. Y me refiero en este caso al factor economía, al factor cultura y al factor, vamos a decir, ideológico, o sea, sabiduría del mandatario para llevar adelante y a buen fin a la población, no a su gobierno. No se trata de que le salgan bien sus sistemas de gobernar, se trata de que en realidad el gobernar, la gobernanza, beneficie a quien lo lleva al poder, a dirigir. Dije criterio a la hora de votar, porque se supone que quien se lleva a ejercer una presidencia de la República es una persona capaz. Y para ser capaz en la dirección de una nación, no nomás se debe saber administrar, porque ahí pueden entrar incluso gentes expertos en administración de negocios, que es casi siempre lo que ha sucedido en México. Ejecutivos de empresas, hasta las suyas propias, y en realidad falta ahí alguien que sea más que un buen manejador de negocios, sea más bien un estadista, un hombre de Estado, una persona estadista, no un presidente como lo hemos padecido en México, que es una figura en realidad pues que ha dejado mucha amargura y sufrimiento en la nación mexicana. ¿Qué es gobernar? Y gobernar bien. No presidir un gobierno, no, gobernar. ¿Saben qué es? Primero vamos a partir de que eso lo ejerce un estadista. Un estadista, un hombre de Estado, una persona con capacidad y conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del Estado político. El estadista hace tres cosas: adoctrina, dirige y administra. Si una persona que llega al poder ni siquiera lee
ni siquiera tiene el hábito de la lectura para decir que tiene un ejercicio mental, una condición del entendimiento, la comprensión y la capacidad de dirigir bien la vida económica y civil de una nación. En México lo que hemos padecido es precisamente gobiernos corruptos, pésimos gobiernos, asquerosos ejemplos de mala intención. ¿Y saben por qué digo mala intención? Porque hasta este momento la corrupción gobierna para su partido político, no para la ciudadanía. Los mismos diputados y senadores no representan al pueblo, representan a su partido. Eso es criminal. Y digo criminal porque mucha gente padece necesidades, hambre, angustia, desesperación, mala salud tanto mental como física, a raíz no nada más de que come mal porque la canasta básica esté por el suelo, sino a raíz de lo que le aflige un sistema de gobierno corrupto. Menciono la palabra corrupto, corrupción, porque hemos visto que hay maniobras sobre la riqueza de la nación. Me refiero a los fondos que garantizan el valor de la moneda mexicana, o sea, del peso. Y les digo por qué. Porque para desfondar una cuenta de banco, por ejemplo, una chequera, sácale todo lo que tienes en el banco y los cheques valen nada. En este caso, gástate todo el dinero del fondo de la nación y los pesos valen nada. Pero ¿saben qué? El gobierno corrupto le dice al pueblo, es que el dólar sube. Por favor, que no mientan. Pero ¿cómo le podemos pedir peras al olmo de decir que no mienta la corrupción? Si es su especialidad. Nos dicen es que el dólar subió. Para no decirte que el peso es el que ya no tiene fondos. Y no tiene fondos, ¿sabes por qué? Porque han perdido, han hecho perdedizo. No sé a dónde mandaron la riqueza de la nación, que generalmente sabemos que está en dólares porque no conocemos que tengamos reserva en oro, como las naciones más poderosas de la tierra, que garantizan su moneda con unas reservas inmensas de oro. Que yo sepa, México solo tiene grandísimas cantidades, o ha tenido, de dólares, una moneda dura, disque, con garantía de valor. Y el peso no es que el dólar suba para que no valga, no vale porque no tiene fondo. Y el fondo lo han hecho perdedizo los corruptos. En otras palabras, mucha gente dice que se lo roban, lo desaparecen, lo esfuman, para que en realidad la moneda mexicana no valga. Quien conozca los Estados Unidos saben que el dólar está en su ras, en su nivel. No es que suba, está en su nivel. Y el peso es el que se está hundiendo. Precisamente porque se ha provocado un desfonde, un desfondamiento. ¿Y para qué hace eso un gobierno corrupto que, pues lógicamente, es incapaz de gobernar? Cuando se le hace bolas el engrudo,
truena la moneda para que se vengan las inversiones extranjeras a salvar la situación. ¿La situación de qué? De que no hay capacidad para gobernar. La situación de que se truena, se revienta la moneda mexicana para que precisamente los inversionistas de capital extranjero se dejen venir a invertir en el país barato, quebrado, desfondado. Se dejan venir sobre de esta situación de empobrecimiento, vamos a decir, repentino. El gasolinazo es una de las jugadas para distraer a la gente del verdadero problema, que es no saber gobernar, no saber administrar, no saber dirigir y no saber adoctrinar a los mexicanos. Y dice uno, pero los estadistas deben adoctrinar. Sí. Si nos vamos a la Grecia clásica, Pericles, uno de los más grandes hombres de Estado de la antigüedad, procuraba que hubiera, vamos a decir, filósofos sabios que adoctrinaran y dirigieran el pensamiento de su nación. Si el estadista o gobernante no sabe hacerlo, se rodea de sabios, de inteligencia capaz, para que suelte sobre el pueblo la recarga que haga el criterio y la capacidad de opinión en la gente. En México la gente ni siquiera sabe opinar, ni tiene capacidad de entendimiento, ni tiene capacidad de comprender las cosas. Eso se hace a través de una educación amañada y perversa para que la gente no tenga, vamos a decir, potencia mental. Castran el entendimiento, castran la comprensión, castran el sentido del razonamiento. Y es una prueba la que les voy a decir. A la gente en México, cosas de 15 días atrás, una semana, se les olvida. Pero que no sean las porquerías de las novelas, porque eso sí se lo saben así, y el fútbol, la lucha libre, los espectáculos de mierda, eso sí se lo saben, pero no tienen memoria los mexicanos, y menos memoria histórica. ¿Por qué? Porque la educación dirige precisamente, vamos a decir, la corrupción del pensamiento, que consiste en que no pienses, en que no razones, en que no reflexiones, en que no entiendas, en que no comprendas. Todo eso hace la corrupción de un mal dirigente en la dirección del Estado político, en la dirección de la nación. Los senadores que se supone y los diputados son precisamente los que representan al pueblo con su capacidad, pero también vemos que no tienen capacidad. Pocos son los que en realidad tienen el talento de un estadista, muy pocos o casi nadie. Se inflan con la palabra diputado, senador, magistrado, presidente de la República, cuando eso es nada. Deberíamos tener estadistas, hombres de Estado, porque el estadista sabe adoctrinar, dirigir y administrar. Si una persona nada más sabe administrar, porque tiene, cuando es presidente de cualquier ciudad por ahí de México, tiene negocios, aquí la gente se arrastra cuando ven a alguien que hace lana, que hace negocio. Esa gente es peligrosísima cuando lo metes al poder, porque va a hacer del poder su negocio.
va a estafar a quien se le ponga por enfrente y la tentación de hacerlo no se la va a aguantar. Va a seguir en su mal hábito, en su vicio, en su corrupción, de enriquecerse de una manera delictiva, como cualquier delincuente que ve la oportunidad de hacer movidas chuecas para enriquecerse. Y piensan de esta manera que les voy a decir: si la movida chueca me deja, pues voy a enchuecarla más todavía para que me deje más. Y nomás ponlo donde hay. Nomás ponlo donde hay a ese personaje. Se va a rodear de semejantes a él o peores que él, precisamente para hacer esa delincuencia. Pero el gobierno federal de muchos sexenios, incluyendo este, se las ha ingeniado para fortalecer la corrupción. Se ha ingeniado, se las ha averiguado para sostener ese sistema destructivo y enemigo de la seguridad nacional. Pero nadie piensa en que eso es el delito de traición a la patria. Ya era tiempo de que supiéramos a la altura de tanta tecnología qué es el delito de traición a la patria. Y que viéramos también qué es el delito de la disolución social. Diluir quiere decir deshacer. Diluir, deshacer. ¿Qué es lo que hace un mandatario corrupto? Hace la práctica de la disolución social. Diluye, deshace a la nación que gobierna, a los individuos, a la población. ¿Cómo lo diluye? A través de la desinformación, de las mentiras y la omisión de la verdad. Veamos en nuestro país cuánta mentira tenemos a través de todo el siglo XX pasado y lo que va de este. Cuántas omisiones, cuánta desinformación para corromper la facultad de pensar. Vean nada más los contenidos de los medios, principalmente el de la televisión mexicana, que penetra hasta la cocina de nuestras casas. En los que tienen televisión, los que no tienen, pues a lo mejor es la radio o qué sé yo. Y esa desinformación y esa porquería roja o sucia o como se llame, hace precisamente el trabajo de la disolución social, de diluir, de desbaratar, de deshacer la conciencia colectiva de lo que se dice República Mexicana. El pueblo mexicano ha sido diluido. Hagan de cuenta como si fuera algo sólido. Por ejemplo, en México pensamos mucho en el mole. Échale mucha agua, mucha. Lo diluyes, lo deshaces. Pierde su consistencia, pierde su sabor, pierde su forma, pierde todo. Se deshace, se diluye. La disolución social está dirigida desde el poder de la corrupción, precisamente para que no entiendas nada, ni comprendas nada. Eso se llama disolución social, en lugar de decir adoctrinar a la nación. Ningún mandatario se ha preocupado
verdaderamente con responsabilidad de que el pueblo sea adoctrinado, o sea, fortalecido en el entendimiento, el criterio, porque quieren una nación de estúpidos y estúpidas, descerebrados, sin mente, sin conciencia, sin raciocinio. Y la gente contenta porque es muy cómodo también seguir el mal ejemplo de que no tiene el hábito ni de leer un librito. Ya es tarde para eso, porque ya devoró, absorbió el tiempo principal de medio sexenio. Porque se dice que los últimos 3 años restantes de un sexenio de un presidente de la República Mexicana, pues ya son el del preparativo para llenar saco y largarse. Ese saqueo de la riqueza de la nación, ya lo dije, sucede cuando te distraen con gasolinazos y que la quinceañera de no sé dónde, y hasta las novelas juegan eso a idiotizarnos con la finalidad de que no veas a dónde se va la riqueza de la nación, que debería ser invertida en el desarrollo sostenido para que los mexicanos tuvieran en realidad trabajo y un salario real, una alimentación sostenida con una buena paga del trabajo. Pero aquí estamos tan atrasados que ni el trabajo se ha desarrollado. Hay pésima mala de obra. ¿Por qué? Porque la educación es terriblemente también retrasada y malintencionada. Que no me digan que estamos en los primeros lugares de educación en el mundo, porque no es cierto. Si fuera así, la gente tendría capacidad de conocimiento, entendimiento, razonamiento, criterio, y no lo tiene. Esta generación que tiene ahorita 16 años, 17 con el 2017, del 2000 para acá, ya entró en estado de pudrición. Alcohol, drogas, vicios a morir en mujeres y hombres, muchachas y muchachos. Ya no digamos sus madres y sus padres, que son la gente de los 80s, de los 90s, que también en su momento se echaron a perder y como generación no dio la suficiente salud, ni siquiera física, en los hijos que seguían. Las generaciones del 2000 para acá, o la generación del 2000 para acá, no garantiza calidad ni siquiera humana para una reproducción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar la historia del siguiente siglo o de este siglo que empieza? Si no tenemos la semilla humana saludable, vigorosa, con capacidad mental y cultural o espiritual también, para que sigamos adelante los próximos capítulos de la historia mexicana. Eso le importa poco al mandatario presidente, que digo, no es estadista, por eso hace la bola de corrupciones y porquerías que nos están haciendo pedazos. Es inculto casi siempre la figura del presidente de México, fíjense bien en eso. Y peor aún, no nada más inculto, se rodea también de gente inculta y malintencionada. Precisamente para enriquecerse de una manera ilícita y inexplicable. Toda esa pandilla, esa mafia, eso es lo que está pensando cuando entra a donde están los dineros del pueblo.
No me den, pónganme donde hay, decía un caricaturista, parodiando a los malos presidentes y malos dirigentes políticos, que de estadistas no tienen nada. El pueblo mexicano debería de pensar quién puede ser un buen estadista o una mujer buena estadista. No tampoco alguien que se le calienta la cabecita y vamos a poner una mujer en el gobierno y vean primero si de veras tiene la capacidad. En una ocasión se me ocurrió decir que para presidenta de la República, siendo mujer, el perfil de Carmen Aristegui tenía las facultades y capacidades para hacerlo. Lo dije por decir abuelo de pájaro. Mucha gente se incomodó porque es una mujer inteligente, tiene capacidad, no escribe libritos morbosos y no se entrega al enemigo. Me gané críticas muy fuertes y hasta peligrosas por andar hablando así. Pero dejemos eso de una persona que tenga como mujer capacidad de estadista. Vamos a darle gusto a los machos mexicanos. Búsquenme uno que de veras sea estadista, que tenga el perfil de estadista y que se vaya a rodear precisamente de un equipo de trabajo gubernamental al nivel de estadista, no de presidentillos hay de la tradición mexicana, que vemos son show, son exhibicionismo, son vedetes, payasitos de la simulación o payasotes. No me van a decir que estoy diciendo mentiras. Los resultados en este momento del mentado gasolinazo, que porque el precio del petróleo ha subido, que porque el precio internacional, el precio de no sé qué otras cosas, que el dólar subió, que mentirosos. El dólar está en su en su nivel de siempre. Es el peso el que se hunde porque lo han desfondado. Se ha hecho perdedizo la riqueza de la nación con el truco de que venga el vecino poderoso a mantenernos al país. Y claro, un país quebrado y en oferta es suculenta tentación para venir a devorar lo que se pueda. En este momento las reservas de oro en el subsuelo, la plata y otros metales, como el hierro también, están saliendo del país, cuando podrían ser también nuestra moneda o joyería de altísimo nivel para su exportación, venta, qué sé yo, mercantilizarse de una manera beneficiosa para el país, para la República, para sus habitantes. No los políticos, no, esos ya están llenando su costal. Trabajo en esos sectores y todos los demás sectores de la economía. Pero si tenemos una moneda que la desfondan a cada rato, no tiene el peso, la garantía de ser una moneda dura, fuerte, sólida, vigorosa. Precisamente porque como en una cuenta bancaria se les saca todo lo que está ahí y vale nada. Pero no se les dice la verdad, por una razón. Porque si pusiéramos el ejemplo de plátanos y al trabajador se le pagaran con plátanos en buen estado como fruta, adelante. Pero si se le paga con plátanos podridos que sirven para nada, oye, pues busca otra manera de pagarme, mi trabajo vale. Págame como es justo. Págame un salario real.
pero no se hace eso. Se te dice que el dólar sube y que no sé qué, precisamente para que no veas que el peso no vale y exigirías que se te beneficiara con una moneda de más garantía. Pero no se te dice la verdad. Se te miente, se omite la verdad. Se te pervierte la mente con porquería y media, hasta pornografía y basura y todo lo que sea posible que te echa a perder el entendimiento y el razonamiento. Precisamente para que no veas eso. Ah, pero los políticos de la corrupción, véanlos. Vean sus aguinaldos, vean sus vales, sus garantías, sus prestaciones, como dicen por ahí. Son mayúsculas, son infladísimas. En ellos no hay carestía, no hay problema. Vean cómo engordan. Supernutridos. En buenas universidades sus hijos. En buenos colegios los más chicos. Los automóviles, quizás el modelo del año, cada que sale, pues está ya hasta apartado desde antes. ¿Y saben qué hacen? Van y dan a cuenta el que medio lo usaron por ahí en un año para estrenar el que sigue. Y se hacen truco y medio para poder tener esas prestaciones, se dice, ¿verdad? Y hay una situación muy especial que debemos considerar, y es la siguiente: pensar que de veras el país no puede ya hacer nada, que ya está perdido, que estamos listos y preparadísimos para ser un protectorado de una invasión. Piénsenle. Oiga, pero usted no va a cambiar el mundo. Que no estoy cambiando el mundo, ni me interesa cambiarlo. Ni siquiera cambiarte a ti tampoco. Solo que pienses un poco más, solo un poquito, que pienses, piensa, reflexiona, razona, entiende, no más. No cambies si quieres. No se trata de cambiar, se trata de perfeccionarnos. No más eso. No de que cambies, se trata de que te perfecciones. Me decía una persona por allí en cuestiones de religión que me cambiara. Yo soy un católico, se los digo. Pero tengo capacidad e incluso conozco mi religión. Pero no se trata del tema, nada más les voy a decir que me dice esa personita: cambia de religión. ¿Saben qué le dije? Yo no cambio, yo evoluciono. Igual en esto, no se trata de que cambies, que no seas mexicano, que seas un extraterrestre, que no. Se trata de que evoluciones. Evolución quiere decir perfección. Y revolución no es lo mismo que evolución. Ya vemos que en México revolución mexicana equivale a desmadre, a estas raterías y corrupción. Eso es la revolución mexicana. Un montón de harapos y pudriciones. La revolución mexicana no funcionó por una razón: porque el apóstol de la nación, Madero, fue asesinado y le robaron el mandado los corruptos de su momento. Eso no es en realidad lo correcto. La revolución mexicana fue, en verdad, les voy a decir una cosa, una gusanera de mierda, de asesinos, de criminales. Quien vea cómo se asesinó a Gustavo Madero y cómo se asesinó también a Francisco Madero, a los que de veras, podemos decir,
fueron los que hicieron la ideología, la idea central de verdaderamente la Revolución Mexicana. Pero los asesinaron. ¿Y quién se llevó el mandado, la canasta? ¿Quién se tragó el mandado? Los corruptos, los criminales, los asesinos. Pero regresemos al punto de la corrupción. La próxima vez que vayas a votar, fíjate que sea un estadista, pero olvídate de la bola de porquerías que te metes en la cabeza desde el fútbol y esas cosas. Hazte un retiro mental o espiritual y piensa verdaderamente quién es un estadista, no un presidentillo de la política. La palabra presidente en México hasta se le puso por ahí una botella de vino. No es en realidad el destino que se merece este país. La nación mexicana, compuesta de seres humanos, no debe transitar hacia este abismo espantoso. Ya es tiempo de que el pueblo mexicano conociera o tuviera idea de lo que es un plebiscito, un referéndum, o sea, un derecho del ejercicio de destituir a un presidente que corrompe y que destruye a la nación. Y no estoy diciendo nada, en realidad, que sea delictivo o conspirador contra la figura política que padecemos. Es un derecho a expresar la opinión, por lo menos anhelada, la opinión de lo correcto. De otra manera, le pediremos entonces a quien está destruyendo el equilibrio y trastornando al país, que se ponga las pilas, que trabaje como el pueblo lo merece, no como su partido se lo pide y la mafia de sanguijuelas lo está haciendo actuar. ¿Cuántos parásitos tiene el gobierno mexicano en este momento? Desde los municipios pequeñillos de pueblillo por ahí, parásitos que no podemos estar sosteniendo como si fueran millonarios. Y la corrupción está hasta dentro de maestros de escuela. Ya vimos aquí que uno ganaba más, bueno, por encima de los más altos funcionarios del gobierno, con sus trucos. Otro rata. Y dentro de la enseñanza y el ejemplo hacia los niños, ¿qué podemos esperar de esto? La riqueza verdaderamente más importante de esta nación, aparte de la que acabo de señalar, es la niñez y la juventud. Si no apostamos todo a una generación saludable, sana, vigorosa, no la que ya se echó a perder, sino a una generación que no la vamos a traer de ningún otro país importándola. Porque hay una cosa, cuando los países entran en crisis social o les han matado muchos pobladores en una guerra, se traen gentes de otros países para rellenar el vacío que dejan los caídos. Aquí nuestra generación de 17 años ya es un montón de caídos sin necesidad de ninguna guerra. Ya son unos vencidos. Pero hay esto, mientras tengan cerebro, hay esperanzas de que entre en su mente el buen consejo, el buen ejemplo de sus padres y de todos los tipos adultos y mujeres y hombres que quieran levantar el vuelo hacia las alturas, hacia donde ha sido llamado este país, porque México ha sido llamado a ser grande, no este montón de lodazales y pudriciones
de la corrupción. México, con los millones de pobladores que tiene, los climas, las tierras que tiene, pudiera ser una potencia. Pero el hubiera no existe, la realidad es esta, y es triste, y es amarga, y es dolorosa. Y déjenme decirles una cosa. Peores amonestaciones se merece cualquier farsante que dizque ejerce el poder supremo de una nación, pero que no cumple en realidad con las exigencias de una salud política, económica y cultural. Los negociantes en el poder hemos visto que no son precisamente buenos estadistas. Es más, no son estadistas, ni son siquiera políticos. Son parásitos, son sanguijuelas, chupasangres, ladrones, rateros, corruptos, simplemente eso. A quien le quede el saco, que se lo ponga. No estoy dirigiendo precisamente a determinada persona esto. Los ejemplos de gente inculta que llega al poder los tenemos por todo el país. Desde el pueblito, desde el villorrio, desde el qué sé yo. Ya nomás se hacen de cierta imagen y la bola de idiotas que los eligen, los llevan al poder. Ya nomás pasa eso y se hinchan y se sienten grandiosos, pero son nada, nadie. Esta generación que tiene 17 años en el 2017 es hija de la que fue de los 80s y 90s para acá, padres de familia. Esos padres de familia lo son también de la gente de los 70s, de por allá. Pero si le damos vuelta a la historia y hacemos un análisis, vemos que una generación tras otra ha venido pudriéndose con la corrupción que les ha alcanzado y también les ha afectado. No me digan que la corrupción no pudre la semilla que sigue. Esta humanidad en México tiene que ser en realidad llamada al rescate, y no lo van a hacer los políticos que no tienen ni siquiera alma y tienen corazón de perro. Lo van a hacer los espíritus y las almas grandes. Ese rescate de la gente joven que todavía pudiéramos salvarle de lo que las redes sociales les endilgan, de lo que la pornografía les envilece a las mujeres, de lo que el alcoholismo produce en los muchachos y la marihuana y yo qué sé, otras drogas, que en otros países avanzados a lo mejor les sirve de relax, pero aquí nos sirve para destruir a la gente que apenas si sabe razonar, y métanle droga. Y la otra situación, gente viciosa que ni siquiera va a poder trabajar. ¿Qué va a comer? ¿Cómo se va a vestir? ¿Cómo va a calzar? A sus hijos o a ellos mismos. ¿Verdad que es verdaderamente una puerta al infierno asomarnos al futuro? Aterra, da escalofrío abrir la ventana que da al futuro. Los mismos muchachos, cuando se dan cuenta de eso, ¿saben qué hacen? Se suicidan en Tepatitlán, en Aguascalientes, en diferentes partes. Porque no hay perspectivas, o sea, no hay horizonte. ¿Y a quién le debemos eso? A los intereses establecidos de la corrupción. En fin, terminemos con esto y dejemos
que tu conciencia hable enseguida, a solas y con el desafío que se nos presenta. Que Dios les dé salud y sabiduría y nos ampare. Hasta pronto, queridos amigos. Hasta pronto. ¿Listo?